Cuando hablamos de soberanía en nuestro país, el asterisco, el punto del comercio exterior, viene a ser un punto de importancia. Históricamente, el sector exportador de granos de la Argentina pugnó por tener no solo el control del comercio exterior, sino por incidir en el resto de los eslabones de la producción y comercialización agraria. Este grupo concentrado de empresas, literal, no son más de 12, o sea, se pueden contar con las manos, un poquito más. Casi en su totalidad está en manos de estas empresas, están en manos de capitales extranjeros, tiene desde siempre un gran poder de lobby sobre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, lo que les ha permitido a lo largo del tiempo diseñar muchos de los trazos de la infraestructura y de la inversión en obra pública en nuestro país. Esto es parte de una nota publicada en infosoberana.com.ar en relación a qué pasa con las empresas agroexportadoras, sobre todo en la vía troncal del río Paraná y el interés puntual que hay en esa zona y otras cosas que están ocurriendo. Para hablar de esto, obviamente, estoy en comunicación con el autor de esta nota llamada Las agroexportadoras van por todo. Él es Germán Mangione, es periodista, investigador de la ciudad de Rosario y estuvo realizando esta investigación sobre la hidrovía, los agronegocios, el entramado de empresas que por allí están actuando y llevándose todo, lamentablemente. Germán, muy buenas tardes. Jimena te saluda. Bienvenido al Bocón R. Hola Jimena, buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, el gusto es nuestro, Germán, gracias por este rato de charla. Voy a arrancar por la pregunta inicial que te lleva a hacer esta investigación. ¿Cómo empezaste a pensar, a tramar toda esta investigación sobre la vía del río Paraná y todo lo que pasa allí en relación a las empresas y su interés en esa zona? Bueno, yo en particular, hoy voy a hacer la presentación, que es lo que suele pasar, y uno dice de Rosario. Yo en realidad soy de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de Rosario. Bien. Que es en realidad donde está ubicado, en toda la región de San Lorenzo, en el norte de Rosario, el nodo agroexportador de la Argentina. Para que tengamos una idea, es por donde sale el 80% de la producción agraria del país y donde sale casi la mitad de todo lo que exporta la Argentina. Pero además estamos hablando de una concentración de agroexportadoras que es la segunda más importante del mundo. Después de Nueva Orleans, es el nodo portuario más importante del mundo. Bueno, en base a eso nosotros históricamente venimos estudiando el tema, porque te imaginarás que con el poder de fuego que tienen en la economía estas empresas, todo lo que uno quiera analizar en torno a la política, en torno a la economía de la región y también del país, tiene que ver, por supuesto, con lo que pasa acá en el nodo agroexportador. Total. Hace unos años, con lo que fue el fraude de la empresa Vicentín y el vencimiento de la concesión de la hidrovía, tomó también por un gran momento la agenda pública esto de la estructura del comercio exterior de la Argentina. ¿Vos nos podrías actualizar un poco sobre cómo se da esta exportación de la riqueza que produce nuestro país y también qué papel están cumpliendo ahí las corporaciones internacionales? En este caso, bueno, hablábamos de 12 empresas, ¿no? Más o menos, que además tienen capitales extranjeros en su gran parte, ahí para entender un poco más. Bueno, tal cual como vos lo decís, efectivamente cuando uno piensa los resortes principales de la economía argentina, y esto no es nuevo, sino que ha sido históricamente así, tienen que ver con el comercio exterior. El modelo agroexportador de la Argentina hace que esta vía, que es la exportación de la producción agraria, tenga un peso no solo en el sector agrario, sino en la economía en general. Por ejemplo, para entender, 2 de cada 3 dólares que ingresan al país ingresan vía la agroexportación. Con lo que esto implica un peso no solo, como decimos, en este aspecto no es un problema del campo, vamos a ponerlo así como normalmente se dice. Digo, estas empresas manejan, si uno quiere, el precio del peso, claro, porque son las empresas que definen cuándo se ingresan las divisas, cuándo no se ingresan. Hemos vivido más de un capítulo en la Argentina de disputas entre los gobiernos y el sector agroexportador, que decide exportar o no, o en realidad que decide liquidar o no estas divisas, y eso hace que hayamos tenido, por ejemplo, que se hayan forzado devaluaciones. Digo, el peso económico de este sector es muy grande. Como vos decías, es un sector que se concentra principalmente en empresas extranjeras. El 50% de la agroexportación argentina lo manejan empresas de capitales estadounidenses. Estamos hablando de Cargill, de Bunge, de CHS, de ADM Agro,
y después hay una parte también que tiene que ver con capitales europeos, como es el caso de Luis Dreyfus, y con capitales chinos, como es el caso de la empresa estatal COFCO. Algunas empresas argentinas tenían mucho peso en la Argentina, como era el caso de Vicentín o como es el caso de Aceitera General Dehesa, y de a poco eso va, con el escándalo de Vicentín, lo que fue sucediendo, más allá de la gran estafa argentina, lo que fue sucediendo también es que vamos camino, para esto que me decías de actualizar, a una mayor extranjerización, porque eso va a quedar en manos de algunas de las empresas que se están disputando quedarse con las instalaciones de Vicentín, entre ellas Bunge, que mundialmente se ha asociado con Viterra, ex socio de Vicentín, y hoy son la mayor exportadora de Argentina y quieren quedarse también con con la cuota de exportación de Vicentín que ya tienen y con sus instalaciones. Eso es lo que sucede y ahí se da cuenta uno cómo eso interviene en la economía. En su momento contamos en alguna nota que, por ejemplo, Vicentín y el sector agroexportador fue el mayor financista de la campaña de Mauricio Macri. Sí. Digo, ese peso tienen en la Argentina. Y hoy da la sensación que a partir de la desregulación del gobierno de Milei en muchas áreas, muchas de ellas vinculadas a la agroexportación, avanzan en otros sectores que tienen que ver con sus ganancias, como contamos en la nota, con la intención de manejar, por ejemplo, el Belgrano Cargas, sí, que es el que trae la producción agraria del norte del país, que la única manera de que sea viable es que venga en tren. El gobierno de Cristina Kirchner se endeudó con los capitales chinos y con el Estado chino para hacer el Belgrano Cargas, y ahora estas empresas, con toda la inversión ya hecha por el Estado, quieren quedarse con el manejo del Belgrano Cargas. Uh-huh. Lo mismo sucede con el tema de la Marina Mercante. Digo, recordarán que hace poquito, por suerte se terminó vetando, pero se había desregulado la Marina Mercante, que impedía que la marina de cabotaje que circula por el interior del país fuera hecho por empresas extranjeras. Bueno, el pedido de que eso se pasara lo hacían las empresas extranjeras que tienen, por ejemplo, dominan la Cámara de Puertos Privados, como es el caso de Dreyfus, porque la flota paraguaya de barcos también es de estas empresas. Digo, uno cuando imagina estas empresas tiene que pensar que son las mismas empresas que dominan, por ejemplo, el nodo agroexportador de San Lorenzo, que dominan el puerto de Quequén, que dominan los puertos paraguayos, que dominan gran parte de los puertos brasileros. Nunca hay que pensar en una cuestión regional digo de ciudades o de zonas como esta, sino que tiene que ver con que por el río Paraná sale no solo toda la agroexportación de Argentina, sale todo lo que viene de Paraguay, todo lo que viene de Brasil, digo, son las verdaderas venas abiertas de América Latina. Entonces, eso hoy está controlado por potencias extranjeras, y en un mundo como este, para no hacerlo muy largo, digo, pero para pensarlo más conceptualmente, en un mundo como este, un mundo en guerra, en donde se disputan los recursos, pensar que quien controle la salida o la entrada de los alimentos, la salida o la entrada del material de hierro y todo lo que circula por el Paraná, ya deja de ser solamente un problema comercial y pasa a ser un problema más vinculado a la defensa nacional. Esa es la disputa que vivimos hoy. El río Paraná sí venía a ser un enclave, digamos, clave en todo este entramado, ¿no? Como lugar. Estás escuchando a Germán Mangione, si te sumaste recién, periodista investigador de San Lorenzo, a muy poco de Rosario, pero no de Rosario específicamente, y realizó esta investigación publicada en infosoberana.com.ar, allí pueden leerla completa. Germán, ¿qué pasa también con lo que pasa, con la provincia de Santa Fe y todo el endeudamiento que tomó el gobernador Maximiliano Puyaro? Impulsó recientemente todo un plan de obras de infraestructura para beneficio del negocio de estas firmas, diciendo que es para otra cosa, pero es para el beneficio de estas firmas. Las provincias hoy están con problemas con Nación porque no gira fondos. ¿Qué pasó con Santa Fe y cómo hizo para recibir toda esta financiación para las obras? Mira, lo que nosotros vimos en la provincia de Santa Fe es que con la llegada del gobierno de Maximiliano Puyaro, que ahora encabeza todo este agrupamiento de provincias unidas de gobernadores, que se posiciona como con cierta oposición a Milei, pero que en realidad acompañó desde el principio todas las políticas de Milei, y entre eso las políticas de ajuste y recorte. Y cuando la Nación dejó de girar los fondos a las provincias, el gobierno de Santa Fe realizó un ajuste en los docentes, en los empleados públicos, en toda la administración pública, pero planteó que había que sostener la obra pública. Cuando uno ve el plan de obra pública, en realidad lo que encuentra que son los mismos planes que hace años viene presentando la Bolsa de Comercio Rosario. La Bolsa de Comercio Rosario reúne a todas estas empresas, claro, y en realidad termina siendo el centro de ideas y de pensamiento del Círculo Rojo,
de la Argentina y de la provincia de Santa Fe. Todas esas obras tienen que ver con los ingresos a los puertos, con los ingresos ferroviarios, viales, con la circunvalación. Por ejemplo, aquí en la ciudad de San Lorenzo, que es donde ingresa la mayoría de los camiones, acá pensá que entran y salen 2 millones de camiones por año. Digo, la circulación es gigantesca. Ahora se están haciendo 3 carriles en la autopista Rosario-Santa Fe. Hace meses, supuestamente termina en febrero, una obra millonaria, y esa obra, incluso sin disimulo, cuando uno ve los carteles en la autopista, dice para que los granos lleguen mejor a los puertos, digamos. Todo está armado en ese marco. La provincia de Santa Fe tomó deuda en el exterior. Ahora la legislatura provincial votó la aprobación del mayor endeudamiento de la historia de la provincia de Santa Fe, y cuando uno ve en general las obras que se están llevando adelante, uno lo que encuentra es que tienen que ver con esto, no tienen que ver desde un discurso productivista que se diferencia del de Milei, pero que tienen que ver con fortalecer principalmente el modelo agroexportador que está dominado por estas empresas. Y si todas estas grandes corporaciones, Germán, ponen tanto esfuerzo en quedarse con los derechos para operar en la Argentina, bueno, quiere decir que obviamente genera importante riqueza el negocio del agro, lo venías comentando. ¿Hay alguna manera de que esta ganancia que produce Argentina quede en el país, permita programas de desarrollo, que pase otra cosa con esto? Mirá, yo te voy a citar el Eternauta, que no viene nunca, no está nunca de más, pero lo viejo funciona. Eso ya pasó en la Argentina. Claro. Eso ya pasó cuando se desarrolló el IAPI. En la Argentina, en su momento, el Estado tomó un lugar en el cual definía y planificaba el comercio exterior, que no es solamente un problema comercial, es un problema de defensa de organización nacional. El comercio exterior, por ejemplo, es el que permite organizar el crédito. Acá tuvimos antes de que estallara el escándalo de Vicentín, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario estuvo a punto de tener un banco propio para manejar el dinero de la agroexportación, un banco de la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando en Santa Fe no tenemos banco provincial porque está privatizado. Digo, iba a tener un banco la bolsa y no la provincia. Entonces, manejás el crédito, manejás la moneda, manejás la orientación del desarrollo, porque si el crédito lo pones en la industria o se lo lleva a la renta de los grandes dueños de la tierra, de las exportadoras, los resultados son distintos. ¿Quién lo decide? Bueno, me parece que es una palanca clave, y lo saben las grandes potencias que están detrás de estas empresas, y el problema es cómo darlo vuelta. Bueno, vuelvo a decir, no es que hay que inventar nada, por supuesto que hay que actualizar todas las políticas, pero en la Argentina eso se desarrolló, tuvo mucho éxito, y no es que se cerró porque funcionaba mal, se cerró porque funcionaba bien. Fue uno de los primeros lugares donde metió la mano la Revolución Libertadora después del golpe del 55, terminar con la Junta Nacional de Granos, terminar con el IAPI como instrumento de organización del comercio exterior, y después terminar, por supuesto, con la marina mercante, con la posibilidad de tener desarrollo de los ferrocarriles propios, tener desarrollo de la marina mercante y de los astilleros. Me parece que en realidad siempre sobre esta base, y además digo el control del río, porque desde el 95 hasta el 2021 estuvo privatizado la administración del río Paraná. Volvió momentáneamente, y ahora a fin de año se anuncia una licitación nuevamente para volver a entregar por 40 años la administración del Paraná. Tanto el Belgrano Cargas como la administración del Paraná se plantean licitaciones de entre 30 y 40 años. Estamos hablando de hipotecar. Mira, vos podés votar a quien vos quieras, vos podés organizar el partido que quieras para ganar las elecciones, pero si vos no controlás esas palancas claves de la economía, como es el comercio exterior, la infraestructura y el río, es muy poco probable, y te diría casi imposible, que plantees cualquier proyecto de desarrollo. Eso es lo que está en disputa, no es un problema de la gente del campo, no es un problema del productor, que además, perdón que lo haga tan largo, pero es como un tema muy amplio, no. Que además no es que los productores son los que más ganan con esto, porque acá cada vez que se ha querido cobrar retenciones a las exportadoras por sus ganancias, las pagan los productores. Acá, por ejemplo, ahora todo este sector impide el desarrollo del Canal Magdalena, que es el que permitiría que Argentina tenga salida al mar. Hoy nosotros no tenemos salida al océano. Sí. Los barcos que vienen al Gran Rosario tienen que pasar por el Canal Punta Indio de Montevideo. Exacto. Argentina no tiene salida al mar. Los barcos que van de Rosario a Quequén tienen que pasar por Montevideo. Bueno, eso sería distinto si hubiese un Canal Magdalena, que tantas veces se anunció, que es el que va derecho por la Argentina. Bueno, por ese Canal Magdalena que no existe, los productores pagan más flete.
Digo, y estas empresas ganan más. ¿Por qué no quieren un Canal Magdalena? Y porque el quieren 30% seguir ganando de la cosecha se va en negro, se eluden los impuestos, se pagan menos impuestos vía el paraíso fiscal que es Uruguay. Todo ese entramado que bien despanzurró Vicentín, vamos a decir así, se vio, con Vicentín se vio, no es un problema de Vicentín. La estructura que se encontró de evasión fiscal, de estafa de Vicentín, es la estructura que utiliza el comercio exterior de granos en Argentina en manos de estas empresas. Les recomiendo, y les adelanto, que todavía no salió, está por salir del mismo director de Cuellos Blancos, la película de Vicentín, de Andrés Cedrón. Estamos colaborando en la realización de una nueva película que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que describe todos estos mecanismos y que es en base al libro de Luciano Orellano, con el que hemos colaborado también con algunos artículos, que se llama el mismo nombre, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que paso el chivo, ya que puedo, en Info Soberana, donde está mi nota, pueden descargar el libro. Ahí está descrito todos estos mecanismos que contamos y todo este sistema, que no es otra cosa que una traba para cualquier proyecto de desarrollo de la Argentina. Germán, muchísimas gracias por este rato. Recomendamos leer la nota, la vamos a estar compartiendo también para que quien escuchó quiera acceder, la pueda hacer. Te agradecemos mucho. Les agradezco un detallecito nada más, porque si no pues me matan. La nota originalmente está publicada en la revista Lanzallamas. Perfecto. Y después está tomada por Info Soberana, así que también les recomiendo que pasen por la revista Lanzallamas. Perfecto. Gracias por la aclaración. Todos los chicos. Hasta luego, Germán. Muy bien dicho, estaba bien citado aquí, fuente revista lanzallamas.com.ar o también en infosoberana.com.ar. En cualquiera de los dos espacios, sitios pueden acceder a la nota de Germán Mangiore. Se llama Las agroexportadoras van por todo.